Aston Burke es un legendario aventurero que ha pasado los últimos 10 años recorriendo el mundo para olvidarse de la chica que dejó atrás. Su miserable vida se ve interrumpida cuando le contratan para rescatar a la prometida de su hermano, que ha sido secuestrada y se encuentra en el harem de un sultán. Demasiado tarde descubre que ella no es otra que Clerinde Cardew, la chica a la que expulsó de su hastiado corazón hacía 10 años. Lo último que Clerinde desea es estar atrapada en un palacio de placeres sensuales con el hombre cuyos irresistibles besos la atormentan aún por la noche. Aunque él jura que solo está cumpliendo con una misión, Clerinde no tarda en percatarse de que permitir que Aston la rescate podría poner en grave peligro su anhelante corazón. En un viaje que los llevará de las deliciosas intrigas de la corte de un sultán a los rutilantes salones de Londres, Aston y Clerinde reinician los pasos de su peligrosa danza y descubren que el placer más seductor de todos podría ser el amor. Para Doris Medeiros. Estoy muy contenta de que Dios te haya puesto en mi vida junto a tu fantástico hijo. Siempre has sido para mí más que una suegra. Has sido, y siempre serás, mi amiga. Para mi querido Michael, cuyos besos siempre serán el mayor placer de mi vida. Agradecimientos. Mis más sinceros agradecimientos a Lauren M. Sequena, Louise Burke y Andrea Cirillo por darme alas creativas y animarme a volar. Gracias al todo el fantástico equipo de Pocket. Sois simplemente los mejores. Gracias a mis queridos camareros del Starbucks de mi ciudad. Cuando digo que no lo hubiera podido hacer sin vosotros, lo digo en serio. Y un agradecimiento especial a Ashley Wickham por servirme siempre el café con una sonrisa y por preguntarme cuándo podría ser la modelo de la portada de mi siguiente libro. Capítulo 1. 1834. Oh, Clerinde. ¿Has visto el último número del Snitch? He cogido uno en el puerto antes de embarcar y hay un artículo absolutamente fantástico sobre el capitán Sir Aston Burke. Clerinde Cardew sintió que se le clavaron involuntariamente los dedos en la cubierta de cuero del libro que estaba leyendo. A pesar de la agradable calidez de la brisa marina que le acariciaba las mejillas, percibió que su rostro se congelaba para mostrar la máscara de calculado desinterés que adoptaba en cuanto ese nombre era mencionado. No le hacía falta un espejo para saber lo efectiva que era. Había tenido 9 largos años para perfeccionarla. Ah, sí. Murmuró sin levantar los ojos de la página. Desgraciadamente, papi estaba demasiado fascinada con el asunto como para advertir la falta de entusiasmo de Clerinde. Papi se inclinó hacia adelante en su asiento de cubierta ajustándose sus gafas con montura de alambre que tenía apoyadas en la punta de la nariz. Según este artículo, habla fluidamente más de 15 idiomas, incluyendo el francés, el italiano, el latín, el árabe y el sánscrito, y se ha pasado la última década viajando de una esquina a otra del globo. Hablando con propiedad, dijo Clerinde secamente, los globos no tienen esquinas. Son redondos. Papi continuó sin intimidarse. Tras conseguir una impresionante victoria en la guerra de Birmania con su regimiento del ejército de la Compañía de las Indias Orientales, recibió el título de caballero por parte del rey. Debido a su feroz habilidad en el combate singular, los hombres que tenía a sus órdenes lo apodaron Sir Salvaje. Mucho más intimidante que Sir indefectiblemente cortés. Sintiéndose bastante salvaje también, Clerinde dio la vuelta a la siguiente página de su libro y se quedó mirando enceguecida unas palabras que bien podrían haber estado escritas en sánscrito o en algún otro idioma antiguo. Cuentan los rumores que mientras estaba en la India rescató a una hermosa princesa indostaní de los bandidos que la habían secuestrado en su palacio. Cuando su padre le ofreció su mano, y una fortuna en oro y joyas como recompensa, Burke le dijo que se contentaría simplemente con un beso. Su padre debía ser excelente besando, replicó Clerinde levantando el libro para tapar su cara por completo. Papi apartó su mirada embelesada del Snitch lo suficiente como para lanzarle una mirada exasperada.
De su padre no, boba. De la princesa. Según el artículo, las hazañas románticas del capitán Burke son casi tan legendarias como las militares. También dice que después de que solicitara abandonar el ejército, fue contratado por la Asociación Africana para dirigir una expedición a las profundidades del continente. Su alianza con la asociación fue abruptamente interrumpida hace 3 años al regresar de África con abundantes notas sobre las costumbres carnales de las tribus primitivas que allí descubrió. Incluso los más sofisticados eruditos se escandalizaron por la atención a los detalles que evidenciaban sus descubrimientos. Hubo quien se atrevió a insinuar que él mismo debía haber participado en esos rituales. Clerinde frunció el ceño mientras la risita nerviosa y escandalizada de Papi amenazaba con perforarle los tímpanos. La imagen de un hombre rebajándose a sí mismo entre los brazos lustrosos de alguna belleza con piel de ébano, rodeados de fuego y bajo el irresistible ritmo de los tambores nativos, hizo que le palpitaran las sienes. Durante un instante consideró lanzar por la borda esa revista de sociedad. O quizás a la propia Papi. Normalmente Penélope Montmorency, conocida como Papi tanto por Clerinde como por sus antiguas compañeras del colegio para damas jóvenes de la señorita Vidilie Throckmorton, era una compañía muy afable. Tal vez era demasiado aficionada a los rumores de la alta sociedad y a las galletas de té glaseadas, además tendía a hablar como si cada afirmación estuviese entre signos de exclamación, pero también tenía buen carácter. Era leal y no había ni un gramo de verdadera malicia en su cuerpo bajito y regordete. A Papi le gustaba leer a Clerinde las sagradas páginas del almanaque de moda femenina. Pero Clerinde supuso que los ornamentos de plumas, los pájaros embalsamados y las series de lazos que las francesas lucían en las alas de sus sombreros ese verano no se podían comparar con las proezas legendarias, románticas o de otro tipo, del gallardo capitán Sir Aston Burke. El suave balanceo de la cubierta del barco bajo sus asientos ya no resultaba tranquilizador para los nervios de Clerinde. Aunque nunca había sufrido mareo ni por asomo, comenzaba a sentirse claramente revuelta. Con el fin de calmar esa sensación, apartó el libro, se levantó de su asiento y se dirigió hacia la proa del barco. Aunque estaba rodeada de un mar y un cielo infinitos, no tenía dónde escapar de la fascinación de Papi con el asunto del artículo. Desde que cortó sus lazos con la Compañía de las Indias Orientales y la Asociación Africana, leyó su amiga, el aura de misterio que rodea a Burke se ha incrementado. Hay quienes especulan que ahora pasa su tiempo adquiriendo valiosos tesoros arqueológicos o que algún gobierno extranjero podría haberlo contratado como espía. Clerinde se obligó a bostezar. No debe de ser particularmente bueno si todo el mundo sospecha que es espía. El artículo incluso incluye un dibujo que lo retrata. Papi giró la revista de un lado a otro murmurando alegremente para estudiar cada ángulo posible antes de anunciar con gran convicción: me temo que el artista lo debe haber retratado favorecido. Ningún hombre puede ser tan guapo, ¿verdad? Clerinde se agarró a la barandilla del barco luchando contra la tentación de darse la vuelta y arrancarle la publicación de las manos. No necesitaba un dibujo para recordar sus iris color ámbar enmarcados en negro y salpicados de chispas de oro puro, el hoyuelo de granuja en una de sus angulosas mejillas, sus labios hermosamente esculpidos que siempre parecían estar al borde de curvarse con una sonrisa burlona, justo antes de ablandarse para robar un beso, o un corazón indefenso. Tal vez Miguel Ángel o Rafael podrían haber hecho justicia a esos detalles, pero era imposible capturar la irresistible vitalidad de un hombre así, con unas cuantas líneas dibujadas con una pluma. Debe de llevar muchos años fuera de Inglaterra, pero tú creciste en una propiedad contigua a la suya, ¿verdad? Preguntó Papi. Seguro que por lo menos debiste haberlo atisbado. Hace muchos años me fijé en él, pero entonces no era más que un muchacho. Pero mis recuerdos son bastante difusos, mintió Clerinde. Creo recordar vagamente una larga nariz ganchuda,
un par de piernas flacuchas y patizambas, y unos dientes salidos como de castor. Clerinde tardó un momento en darse cuenta de que había descrito al maestro de danza menos querido del colegio de la señorita Throckmorton. Además, el pobre señor Tutbury tenía la inoportuna tendencia a escupir cuando les daba órdenes para que hicieran una pirueta o realizaran un battement glissé. Papi suspiró melancólicamente. Me pregunto dónde puede haber desaparecido el capitán hasta ahora. ¿Imaginas que haya ido a rescatar a más princesas? Traicionada por la punzada de nostalgia que la fantasía romántica de su amiga había agitado en su propio corazón, Clerinde se dio la vuelta para mirarla. De verdad, papi. No hay necesidad de adular a un hombre como si fuéramos todavía un par de atontadas colegialas. No es más que un avaricioso mercenario que se gana la vida robando tumbas y vendiendo su espada al mejor postor. La prensa puede querer glorificarlo, pero eso no lo hace un héroe. Clerinde humedeció la ardiente mecha de su temperamento con una tranquila inspiración. La mayoría de los hombres que se ocultan en rumores e insinuaciones lo hacen porque no tienen nada realmente importante que esconder. Difunden esos relatos fantásticos simplemente para tapar su pequeño defecto. Pequeño defecto. Los ojos color azul violáceo de papi se abrieron como platos detrás de las gruesas lentes de sus gafas. Seguramente no te referirás a... Sus tirabuzones color melocotón recogidos en las sienes bailaron como las orejas de un spaniel al llevarse la regordeta mano a la boca para contener una risilla de sorpresa. ¿Cómo? Clerinde, eres muy mala. Debes aprender a controlar esa lengua tuya tan traviesa. No olvides que serás la esposa de un conde en menos de 15 días. Las palabras de censura de papi recordaron a Clerinde exactamente qué, y quién, la esperaba al final de ese viaje a través de las agitadas aguas del Atlántico Norte. No necesitaba que su amiga le dijera que era la envidia de todas las ansiosas jóvenes debutantes y sus intrigantes madres, cuyas esperanzas se habían hundido tras el reciente anuncio de su compromiso. De algún modo había conseguido atrapar al mejor partido de Inglaterra, y a uno de sus hijos más amados, a la relativamente avanzada edad de 26 años. Su prometido era un hombre maravilloso, guapo, amable, inteligente y noble, tanto por su abolengo como por su carácter. Tenía todo lo que una mujer podría querer. Lo cual no explicaba el doloroso vacío en el corazón de Clerinde al volver a girarse hacia el mar para escapar de la mirada burlona de papi. O su desesperado deseo de sacarse el sombrero de ala ancha y los peines de madreperla para dejar su larga cabellera trigueña al viento. El sol resplandecía sobre las crestas de las olas, y su brillo intenso hacía que le picaran los ojos. Cuando sea condesa, dijo con ánimo resuelto, nunca tendré que volver a refrenar mi lengua. En cambio, espero que todo el que me rodee contenga la suya. Empezando por mí, supongo. Papi puso la revista a un lado y se levantó para unirse a ella en la barandilla. Pensé que estarías más interesada en las aventuras del capitán Burke, especialmente porque está a punto de convertirse en tú. Hablemos de otra cosa, ¿te parece? Clerinde la interrumpió antes de que papi pudiera hablar de lo innombrable, obligándola a arrojarse por la borda. ¿Cómo de que vas a ser la estrella del regimiento cuando lleguemos a Birmania? ¿Lo crees de verdad? Un resplandor de placer invadió las coloradas mejillas de papi. Me encantan los soldados. Siempre he opinado que un uniforme puede hacer que hasta el hombre más insulso parezca un príncipe o un héroe. Espera y verás. Los oficiales jóvenes y guapos se pelearán a puñetazos y se retarán a duelo por el privilegio de ponerse a la cola para rellenar tu cuaderno de baile. Clerinde tenía la verdadera intención de cumplir esa promesa. Incluso aunque su marido tuviera que ordenar a los hombres a su servicio que lo hicieran, bajo amenaza de un juicio militar, o de ejecutarlos. Pero ¿y qué pasaría si los rumores sobre mí
Papi lanzó una mirada nerviosa por encima de su hombro y bajó la voz casi como un susurro, como si alguna anciana chismosa pudiera estar acechando detrás de los barriles de roble amarrados en el mamparo. Indiscreción ya han llegado a oídos de algunas de las esposas de los oficiales a través del correo. Era una insondable ironía de la vida que una criatura tímida y apacible como Papi se hubiera visto involuntariamente enredada en el escándalo de la temporada. Uno que dejó las bocas abiertas y las lenguas en movimiento de Londres a Seri, destruyendo así su última esperanza de conseguir un marido antes de quedarse para vestir santos. La propia Clerinde se quedó boquiabierta la primera vez que escuchó que Papi había sido descubierta en una posición muy comprometedora con un cierto joven caballero de Berwickshire. Había dado por sentado que la tórrida historia no era más que una mentira hasta que supo que el incidente había sido presenciado por más de una docena de testigos. Incapaz de soportar la idea de que su amiga fuera condenada por un pecado que no había cometido, inmediatamente empacó un baúl de viaje y partió a rescatarla, al igual que había hecho muchas veces en el colegio cuando las chicas más ricas y guapas se burlaban de los corpiños que no le quedaban bien y de sus gruesas gafas, o cuando la llamaban Piggy, en vez de Papi. Papi, la única hija de un sencillo hacendado, siempre había estado absurdamente agradecida del apoyo que le prestaba Clerinde, pero ésta le agradecía igualmente su amistad incondicional. El padre de Clerinde anhelaba que tuviera una buena educación, pero lo primero que aprendió en el colegio de la señorita Throckmorton fue que el dinero no podía comprar la estima de aquellos que se veían a sí mismos superiores por nacimiento. Cuando las pequeñas damas en ciernes descubrieron que el padre de Clerinde había hecho su fortuna con el comercio, levantaron sus patricias narices y se burlaron abiertamente de su linaje, o de su falta de él. Pero a base de responder respingando la nariz, haciendo como si sus crueles palabras y pequeños desaires no le hicieran daño, finalmente se ganó su respeto y terminó siendo una de las niñas más populares del colegio. Pero nunca olvidó que Papi había sido su primera y verdadera amiga, ni que en principio se habían juntado porque ninguna de las dos encajaba. Clerinde confiaba en que el destacamento en Birmania estaría repleto de oficiales solitarios desesperados por tener compañía femenina. Las mujeres de noble cuna eran escasas, y era más fácil que las indiscreciones del pasado se perdonaran y olvidaran, en vez de seguir recordándolas con alegre malicia. Tenía la sensación de que, cada una por sus propios motivos, estaban huyendo de Inglaterra y sus recuerdos, buenos y malos. Cualquier oficial, o caballero, que no rechace un rumor tan infundado no merece ni limpiar las botas de la señorita Penélope Montmorency, aseguró a su amiga, y mucho menos pedir su mano en matrimonio. Reapareció la sonrisa de Papi y los hoyuelos en sus mejillas. Lo único que deseo es encontrar a un hombre la mitad de apasionado y devoto que el tuyo. Es tremendamente romántico que organizara este viaje para ti en uno de sus propios barcos, teniendo que cruzar la mitad del mundo para convertirte en su esposa. Pasión nunca había sido una palabra que Clerinde asociara realmente con su prometido. La verdad es que la había perseguido durante mucho tiempo, pero su petición de matrimonio había consistido en una lista detallada de todas las razones por las que les convenía casarse, y no una ardiente declaración de amor. Pero la tenacidad de su naturaleza finalmente la había convencido de que nunca la abandonaría para ir a la búsqueda de algún sueño insensato. Se encogió de hombros indicando una ligereza de corazón que no sentía. El conde es tan entregado como práctico. Su trabajo en la compañía conlleva tremendas responsabilidades. No podría esperar que dejara sus obligaciones para ir a Londres por algo tan frívolo como una boda. Entrelazó su brazo con el de Papi y volvió la cara al viento, deleitándose con su promesa de libertad, a pesar de que era solo una ilusión. No te puedo decir lo reconfortante que es que estés conmigo en este viaje. Sugiero que dejemos de preocuparnos por el pasado y el futuro y que comencemos a disfrutar de cada momento.
Bien podría ser que esta sea nuestra última gran aventura antes de que nos instalemos en una vida de aburrida respetabilidad. Clerinde comprobó lo equivocada que estaba, pues al instante siguiente retumbó un trueno que surgía del cielo azul y claro. Papi y ella apenas tuvieron tiempo para volver sus desconcertadas miradas hacia la despejada bóveda celeste antes de que algo golpeara el agua frente al barco levantando una enorme salpicadura que las empapó con un rocío de agua fría y salada. ¿Qué diablos?, murmuró Clerinde, que felizmente todavía decía palabrotas, a pesar de estar preparándose para la nueva etapa de su vida. Antes de que se pudiera limpiar el agua de los ojos sonó otro estallido, seguido de un ensordecedor estruendo detrás de ellas. Se giraron justo a tiempo para ver que el altísimo palo mayor del barco comenzaba a caerse a un lado como si fuera un árbol recién talado. El enorme mástil se había quebrado por el golpe mortífero de una bala de cañón. Clerinde era vagamente consciente de que las uñas de Papi se le estaban clavando en la tierna piel de su antebrazo, pero no pudo más que observar impotente y horrorizada lo que parecían cientos de metros de vela que caían ondulantes hasta enterrarla, cubierta en una mortaja de lona. Se vieron obligadas a separarse y agarrarse a la barandilla que tenían detrás, pues el barco dio un bandazo hacia la izquierda, y dejó de avanzar en el momento en que cayó el mástil principal. Unos gritos roncos perforaron sus oídos, acompañados del chillido agudo y penetrante de una pobre alma agonizando de dolor. Los marineros corrían por la cubierta desde todas las direcciones, algunos con cubos de agua, otros corrieron a ponerse de rodillas para detener la caída del mástil en llamas con las manos desnudas. Mientras el barco comenzaba a escorarse vertiginosamente, inutilizado por ese golpe mortífero, un lugarteniente llegó corriendo hacia ellas desde el castillo de popa del barco. Por favor, damas, tienen que bajar de inmediato. Nos están atacando. Atacando. Repitió Clerinde, pues sus desesperadas palabras no habían hecho más que aumentar su confusión. Hasta donde sabía no se permitía que nadie los atacara. Desde la derrota final de la Armada de Napoleón, la mayoría de los enemigos de Inglaterra habían sido destruidos y sometidos, si no por las espadas y los cañones, a través de varios tratados. Desde hacía casi 2 décadas nadie se había atrevido a desafiar la supremacía de Inglaterra en alta mar. El marinero se detuvo tambaleante frente a ellas y se quitó su sombrero bicornio, recordando sus modales incluso en un momento tan difícil. Me temo que son piratas, señorita. Su manzana de Adán sobresalía en su garganta, como si estuviera haciendo un valeroso intento de tragarse su propio terror. Corsarios. Papi tragó saliva. Solo había que susurrar esa palabra para infundir terror incluso en el corazón de las almas más valerosas. Los padres la usaban para doblegar a los niños rebeldes, susurrando en sus pequeños oídos que podrían venir los famosos piratas para arrancarlos de sus camas en medio de la noche si no recitaban sus oraciones nocturnas o no se comían hasta la última cucharada de avena. Los corsarios tenían reputación de merodear por las aguas del Mediterráneo. Saqueaban todos los barcos que se encontraban para conseguir su botín, pero nada era tan valioso para ellos como las mujeres que capturaban y vendían en los bárbaros mercados de esclavos del norte de África y de Arabia. Eso para las que tenían suerte. No entiendo. Clerinde apretó los dientes para contener su repentino castañeteo. Creía que los franceses habían sometido a los corsarios cuando conquistaron Argel. La mayoría se rindieron en ese momento. Pero eso solo hizo que quienes se negaron a rendirse se volvieran más desesperados e implacables. El lugarteniente lanzó una mirada al creciente caos que tenía detrás. Por favor, señorita, no tenemos demasiado tiempo para ponerlas a salvo. Su voz se quebró delatando tanto su juventud como lo cerca que estaba él mismo de sucumbir al pánico. Si nos abordan. No hizo falta que acabara. Tampoco Clerinde tuvo corazón para señalar que si los corsarios conseguían abordar el barco no habría ningún lugar en el que ella y Papi, o cualquier otra mujer del navío,
incluyendo la esposa del capitán y sus propias doncellas, pudieran esconderse para escapar de las brutales garras de los piratas. Cerró los dedos en torno a la temblorosa mano de papi y puso una sonrisa tranquilizadora con las reservas de su valor, que ya flaqueaba. Vamos, querida. Parece que estamos a punto de embarcarnos en una aventura mucho más grande de lo que imaginábamos. El lugarteniente sacó su pistola y comenzó a retroceder por la cubierta haciéndoles un gesto para que lo siguieran. Corrieron tras de él cogidas de la mano como dos niñas pequeñas aterrorizadas. Pero cuando iban a mitad de camino por el estrecho pasillo que las podía llevar abajo, a la endeble seguridad de la bodega, Clerinde se detuvo de golpe. Pidió disculpas a papi con la mirada, soltó su mano y atravesó corriendo la cubierta. Clerinde, gritó su amiga, aterrorizada. ¿Qué haces? Demostrándome a mí misma que soy una loca sentimental, murmuró con la voz entrecortada. La revista todavía estaba junto al asiento donde la había dejado papi cuidadosamente. Clerinde arrancó la página donde estaba el dibujo del capitán Burke, y una ráfaga de disparos de pistolas estalló en algún lugar del barco, seguido del tintineo de acero chocando contra acero. Giró sobre sus talones, volvió corriendo junto a su amiga, y tiró de la jadeante papi para salir corriendo a toda velocidad. Tenían que recuperar el tiempo que habían perdido, no tenía intención de que nadie sufriera por su locura. El lugarteniente acababa de levantar la escotilla y les hacía gestos frenéticos para que se dirigieran hacia la ensombrecida boca del pasillo. Estaban a punto de llegar cuando su expresión sufrió una alarmante transformación. Su boca se aflojó y se quedó mirando a Clerinde desconcertado, como si alguien hubiera hecho una broma a su costa que no comprendía del todo. Entonces ella bajó la mirada lentamente y en ese momento vio la punta de una hoja plateada sobresaliendo en el centro de su pecho. Papi soltó un chillido espeluznante. Al ver al lugarteniente cayendo hacia adelante, Clerinde fue instintivamente hacia él para intentar parar su caída. Pero en cuanto lo alcanzó, la misma hoja larga y curva fue arrancada de su espalda para blandirla hacia ella. El lugarteniente colapsó desplomado en un charco de sangre, dejándolas completamente solas ante una media docena de hombres armados con pistolas y cimitarras. Sus turbantes y sus túnicas al viento ya estaban salpicados de sangre, pero muy poca era de ellos mismos. Con la respiración entrecortada de terror, Clerinde comenzó a alejarse de ellos arrastrando con ella a la paralizada papi. Echó un último vistazo al desgraciado joven lugarteniente, pero por la sangre que salía por la comisura de su boca y la neblina que ya mostraban sus ojos, claramente ya no podía ser ayudado por nadie. Parecía incluso más joven muerto que cuando estaba vivo. Clerinde lamentó no haber podido siquiera acunar su cabeza en su regazo mientras moría, pero enseguida el sentimiento se transformó en una enorme necesidad de protegerse y sobrevivir. Empujó a papi para que se colocara detrás de ella, alcanzó el ala de su sombrero y sacó la única arma de que disponía. Blandió la aguja de sombrero con punta de perla hacia los hombres que avanzaban hacia ellas. Apartaos de nosotras, miserables forajidos, si no queréis que os mate. Los hombres tal vez no entendieron sus palabras, pero su mirada asesina era inconfundible. El corpulento gigante que empuñaba la sangrienta cimitarra llevó su mirada desde la larga y curvada hoja de su arma a la delgada aguja que sujetaba la mano con nudillos blancos de Clerinde. Su rostro oliváceo estalló de risa, revelando sus resplandecientes dientes blancos, y justo en el centro el brillo de un diente de oro. Echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Los demás enseguida se le unieron, dejando claro que la broma era a costa de la joven. Cuando el hombre habló, su voz era afable y estruendosa, pero su inglés era tan bueno como el de ella. Sería una vergüenza atravesar a una criatura con tanta personalidad. Alcanzaría un buen precio en el mercado, la miró de arriba abajo,
y el brillo calculador de sus ojos le hizo sentir como si ya estuviera temblando desnuda en algún mercado de esclavos. Hay muchos hombres en este mundo que pagarían una fortuna por el placer de estrenarla. En ese momento una ráfaga de viento hizo que volara el sombrero de la cabeza de Clerinde. Su cabello trigueño se soltó de sus peines y se derramó sedoso sobre sus hombros. Los corsarios formaron al unísono un coro admirativo. Un hombre con cara de comadreja desnutrida y dos dientes delanteros rotos y ennegrecidos finalmente extendió una mano como si fuera a tocarle el cabello, sus ojos brillaban y le colgaba la mandíbula de deseo. Antes de que sus dedos incrustados de suciedad pudieran acariciarle ni un mechón, Clerinde le clavó la aguja de sombrero en la tierna piel de entre los dedos índice y pulgar. El pirata soltó un aullido y levantó la mano herida como si fuera a pegarle. Pero entonces el gigante, sin hacer más esfuerzo del que hubiera necesitado un hombre normal para aplastar un mosquito, le dio una bofetada que lo dejó desplomado sobre la cubierta. «Guárdate tus sucias manos», gruñó. «No quiero ninguna marca en la mercadería». La tierna sonrisa que le devolvió a Clerinde era aún más terrorífica que su gruñido. Desprovista de su pequeña arma, comenzó a retroceder con Papi aún pegada a su espalda como un percebe. Un sollozo contenido sonó en la respiración de su amiga, que le hizo sentir su propia desesperación. «Oh, si el capitán Sir Aston Burke estuviera aquí», se lamentó Papi. «Sé que un hombre como él nos podría salvar». Mientras el semicírculo de piratas avanzaba hacia ellas, con sus rostros morenos todavía brillando por el sudor de la batalla y sus ojos oscuros resplandeciendo con una espeluznante sed de lujuria y sangre, una ráfaga de viento aún más violento arrancó el retrato del capitán Burke de los entumecidos dedos de Clerinde. El dibujo salió volando por encima de la barandilla del barco, alejándose en las alas del viento. «Este es el problema con los héroes, Papi», dijo muy seria. «Nunca hay uno cerca cuando los necesitas». Capítulo 2. No merece la pena morir por ninguna mujer. Ese credo había mantenido a Aston Burke vivo durante más de 9 años. Le había inspirado para esquivar las puntas letales de incontables bayonetas cuando luchaba por sus hombres y su país en los segadores Monsens de Birmania. Le había fortalecido los pasos mientras usaba un machete para abrirse camino en las junglas de la India, donde el aire era tan pesado y espeso que se enrollaba en el pecho de un hombre como una pitón que estruja el último aliento de aire de sus pulmones. Lo había mantenido despierto en su montura interminables horas mientras cabalgaba por las arenas ardientes de los desiertos del norte de África perseguido por tribus de caudillos beduinos que aullaban por su sangre y por cualquier antigüedad valiosísima que hubiera arrebatado de sus propias manos avariciosas. No merece la pena morir por ninguna mujer. Desgraciadamente, el pelotón de fusilamiento al que se enfrentaba pensaba diferente. Igual que el marido airado que ordenó su ejecución. Miró hacia los cañones con las culatas cargadas de una docena de mosquetones y le asaltó el recuerdo de una cabellera color negro medianoche cayendo en cascada sobre una piel perfumada con jazmín y mirra, unos incitantes ojos marrones delineados con col, que acentuaba sus rasgos exóticos, y unos labios lujuriosos color canela que sabían a miel y a granadas maduras. Tal vez tanto el pelotón de fusilamiento como el marido tenían razón. Tal vez algunas mujeres merecían que se muriera por ellas. Pero curiosamente, cuando llegaron a ponerle la venda en los ojos, protegiéndolos del duro sol del desierto, no vio esos ojos exóticos y esos labios lujuriosos. En cambio, se le aparecieron unos ojos verdes del color de los tréboles en primavera, y un labio superior rosado casi tan carnoso como el de abajo. Su deliciosa suavidad incitaba a agacharse y darle un suave mordisquillo. Al inspirar el aire de la que seguramente sería una de sus últimas respiraciones, no fue el aroma a jazmín y mirra el que inundó sus pulmones, sino un provocador aroma a lirios del valle, tan limpio y tierno como las flores anidadas en la última nevada del invierno.
Era el aroma de todas las cosas que no se había permitido añorar desde que comenzara su autoimpuesto exilio. Era el aroma de Inglaterra, el aroma de su hogar, el aroma de ella. Había pasado casi una década evitando aplicadamente tener cualquier pensamiento sobre ella, pero parecía que llevaba esperándolo todo ese tiempo, aguardando el momento en que se viera despojado de todas sus defensas. Una sonrisa burlona curvó sus labios, lo que hizo que sus ejecutores murmuraran nerviosos entre ellos como si esperaran la orden de fuego. Obviamente, le precedía su reputación de audaces fugas. No era exactamente la primera vez que se enfrentaba a la muerte. Maldición, ni siquiera era la primera vez que se enfrentaba a un pelotón de fusilamiento. Lo que no podían saber era que esa sonrisa no se burlaba de nadie más que de sí mismo. Tal vez tenía sentido que estuviera ella rondándolo en esos últimos momentos de su vida. Dentro de muy poco él la rondaría a ella. Sería como una condena, y posiblemente inevitable, dado el alarmante número de mandamientos a los que había faltado en las últimas 2 semanas, si se iba a su descanso eterno sin visitarla por última vez. Casi se podía ver a sí mismo fusionándose en la luz de la luna para materializarse como una neblina sobre su cama. Podía ver la seda trigueña de su cabello desatado derramándose sobre la almohada, el suave sube y baja de sus pechos bajo el corpiño de algún ridículo camisón virginal. Podría cubrirla y robarle un último beso de sus labios entreabiertos mientras llenaba todos sus lugares vacíos con su esencia. Ella se despertaría por la mañana, adolorida de deseo, pero solo recordaría que había soñado con un hombre al que una vez amó no solo con su cuerpo, sino con su alma. Una orden gutural, seguida del sonido de una docena de mosquetones al unísono, lo despertó de su ensoñación. Parecía que ni siquiera le iban a ofrecer un último cigarro o la posibilidad de hacer las paces con su creador. Moriría aquí, en Marruecos, un extranjero en tierra extraña sin que nadie lo lamentara, sin que nadie llorara sobre su cuerpo ensangrentado. Cuando las noticias de su innoble muerte llegaran a Inglaterra, como inevitablemente ocurriría, no dudaba que sus padres suspirarían decepcionados, mientras que su hermano mayor cargaría con el escándalo con su habitual reserva estoica, levantando la barbilla, etc. Pero ¿qué pasaría con ella? Se mostraría impactada y transmitiría sus educadas condolencias, para después sollozar tapada con su pañuelo cuando creyera que nadie la estaba mirando. Se despertaría por la noche temblando y lamentando todas las oportunidades perdidas, todos los momentos que desperdiciaron, todas las noches que nunca compartieron. Resopló. Era más probable que bailara una alegre giga sobre su tumba a que derramara alguna lágrima por él. Estiró los hombros y echó la cabeza hacia atrás dándose fuerzas ante lo que iba a pasar. Siempre había sabido en el fondo de su corazón que moriría como un sinvergüenza y no como un héroe. Pero por lo menos podría morir con la satisfacción de saber que ella nunca sospecharía que su nombre fue la última palabra que pronunciaron sus labios. Los tambores comenzaron a tocar un ritmo firme anunciando los últimos segundos de su vida. Apretó los ojos debajo de la venda. Incluso en la oscuridad estaba ella, riéndose de él con su sonrisa pícara y sus ojos verdes valens. Contuvo la respiración esperando escuchar la orden que acabaría con el irreverente chiste que había sido su vida. Pero en cambio oyó que las voces se elevaban, una breve pero salvaje refriega, y lo que sonó como un regimiento completo de botas inundando el patio donde estaba a punto de ser ejecutado. Se tensó. Escuchó frases a gritos, la mayoría denunciando la interrupción en un árabe furioso que comprendía perfectamente, pero algunos pocos hablaban en un idioma que hacía mucho tiempo que no escuchaba. Un idioma que debía ser completamente imposible en el más improbable de los lugares, el inglés. Percibiendo que ya no era el centro de atención, comenzó a tirar de las cuerdas que le ataban las manos detrás de la espalda. A medida que los sonidos de la lucha aumentaban, sintió una chispa de algo a lo que había renunciado mucho antes de ese momento.
esperanza. El gutural árabe gruñó una maldición de marido ultrajado antes de pasar a un inglés con mucho acento. ¿Y quién eres tú que invades mi casa con tus perros infieles y me deshonras de esta vergonzosa manera? Finalmente, y respondiendo a su desesperado esfuerzo por liberarse, se dieron las cuerdas de las muñecas de As. Al llevarse las manos a la cara para quitarse la venda, escuchó una voz que hubiera reconocido en cualquier lugar. Era exactamente igual de resuelta que cuando le ordenaba que sus barcos de guerra de juguete se rindieran o tendría que hundirlos él mismo en la bañera. As se arrancó la venda y se sorprendió de verse contemplando unos ojos grises que le eran tan familiares como los suyos propios de color ámbar. Las palabras entrecortadas de su salvador parecían estalactitas de hielo cayendo sobre el sofocante calor de Marruecos. Soy su hermano. Lord Dravenwood lo está esperando. Eso es lo que me temía, murmuró As mientras se levantaba de una pila de sacos de arena donde había estado descansando para seguir al joven cabo de mofletes apretados. Era imposible saber si sus rígidos modales y su formalidad se debían a su formación militar o eran una señal de desaprobación. As sospechaba que era esto último. Cuando se asomó bajo la portezuela abierta de la espaciosa tienda, escapando de los despiadados rayos del sol del desierto, no pudo más que soltar un silbido de admiración. Solo su hermano podía crear un oasis de cultura inglesa impecablemente conservada en el corazón salvaje del desierto de Marruecos, justo a las afueras de Marrakech. Si no hubiera sido por las ondulantes lonas que hacían de paredes y la capa de polvo que cubría todas las superficies, As podía haber estado paseándose por un elegante estudio amueblado de cualquier casa de Londres. Una alfombra turca aportaba un rico tono de colores esmeralda y granate al interior de la tienda. La alfombra sin duda había sido enrollada y transportada desde Inglaterra, aunque desde luego hubiera sido mucho más fácil que su hermano la hubiera comprado en un bazar local por unas pocas libras. Un conjunto de vajilla de porcelana, cristal y plata para una persona adornaba una mesa cuadrada cubierta con un mantel de hilo blanco. Incluso había un carrito con ruedas con un servicio de té con borde dorado de Worcester que permitía que su hermano y sus altos oficiales disfrutaran del más civilizado de los rituales ingleses, el té de la tarde. El pie enrollado de unas chaslong griegas sobresalía detrás de un biombo lacado en un rincón, y la estantería de caoba contigua conservaba una fila perfectamente ordenada de libros con cubiertas de cuero. Esta vez As no pudo evitar resoplar. Seguramente también estaban colocados en orden alfabético. Incluso siendo un niño, su hermano prefería los libros pesados que detallaban oscuras batallas militares y las meditaciones de los filósofos griegos, mientras que él se emocionaba con las proezas y hazañas de los héroes que surgían de la fértil imaginación de novelistas como Sir Walter Scott y Daniel Defoe. Esto era cuando no estaba examinando minuciosamente los libros de dibujos picantes que introducía en la casa uno de los audaces lacayos de su padre. En la pared del lado oeste de la tienda colgaba de una delgada cuerda un paisaje pastoril con un marco dorado. As se detuvo delante de la pintura reconociendo el estilo romántico de John Constable. Estaba casi seguro de que era un original. Agitó la cabeza perplejo preguntándose cuántos carros, caballos y camellos habrían hecho falta para instalar el séquito privado de su hermano. As siempre se había enorgullecido de viajar ligero de equipaje. Había aprendido a base de golpes cómo escapar corriendo sin nada más que su camisa. Y algunas veces ni siquiera con eso. Su hermano siempre había preferido las comodidades de la casa y el hogar. Desgraciadamente, como lo habían designado para ser uno de los jefes de la afamada Junta de Directores de la Compañía de las Indias Orientales, se veía obligado a viajar por algunos de los puntos menos civilizados del planeta. Una vez que alcanzara la pregonada posición de presidente, como sin duda haría dado lo rápido que ascendía su estela política, podría llevar a cabo la mayoría de sus negocios sin salir de su acogedor salón de Dryden Hall, la propiedad de la familia en Seri.
Su hermano parecía estar en casa detrás del escritorio de teca donde garabateaba unas notas en un libro de contabilidad con tapas de cuero. Su caligrafía siempre había sido la única cosa en el que no era demasiado perfecta. Mientras se iba aproximando, la punta plateada de su pluma continuaba escribiendo sobre el papel. Ni siquiera paró cuando se detuvo frente al escritorio. Sintió un antiguo enfado que le era demasiado familiar. La capacidad de su hermano para concentrarse en la tarea que estaba realizando era casi legendaria. Pero hizo que Ash recordara que había habido una época en sus vidas en que no tenía que arrastrarse para que Max se dignara a prestarle un poco de atención. Se inclinó y apoyó ambas manos sobre el escritorio. «Hola, Max». La pluma se detuvo de golpe, dejando una fea mancha de tinta en la página. A Max no le gustará eso, pensó Ash con una maliciosa punzada de satisfacción. Su hermano nunca había sido tolerante con las imperfecciones. Especialmente, las suyas. Max levantó muy despacio la cabeza para lanzarle una especie de mirada congelante que hubiera podido acabar a puñetazos en los tiempos en los que todavía iban en pantalones cortos. «Sabes que nunca me ha gustado que me llamen Max». Mentía. Era su padre quien odiaba que se dirigieran el uno al otro solo con sus nombres de pila. Siempre había insistido en que Max y Ash eran nombres comunes, más propios de granujas de la calle o limpiadores de chimeneas que de los hijos de un duque. Ash se enderezó, seguro de que su sonrisa burlona enfurecería aún más a su hermano. «¿Prefieres que me dirija a ti como Lord Dravenwold?» «Me puedes llamar por mi nombre, Maximilian», le espetó, cerrando el libro de cuentas y devolviendo la pluma a su tintero. No habían estado frente a frente desde hacía casi una década. Otros hermanos se hubieran estrechado las manos, se hubieran dado una palmadas en la espalda o incluso intercambiado un cálido abrazo. Ellos simplemente se estudiaron y evaluaron el uno al otro durante un largo y silencioso momento. A pesar de su gran distanciamiento, Ash se sorprendió de los cambios de su hermano. Max era solo 18 meses mayor que él, pero el cabello oscuro de sus sienes ya estaba salpicado de mechones plateados. El peso de la responsabilidad le había dibujado profundos surcos en torno a la boca y arrugas superficiales en las esquinas de los ojos. Pudo interpretar por la mirada de aquellos ojos que Max no estaba especialmente contento con lo que veía. Mientras esperaba para reunirse con su hermano, Ash se había bañado y se había puesto la ropa limpia que le habían proporcionado. Siendo los dos únicos hombres que había visto en el improvisado campamento que eran anchos de espalda y medían más de 1,80 m, imaginó que la ropa pertenecía a Max. Eso podría explicar el leve desagrado que sintió cuando se la estaba poniendo. Ya había vestido mucha ropa heredada de su hermano cuando era niño. Pero había adaptado la ropa a su estilo. Le había quitado el cuello almidonado a la camisa blanca de lino dejándola abierta en la garganta. Se negó a cerrar los botones forrados en tela de la chaqueta y rehusó a ponerse el chaleco. Pasó la mano por su recién afeitada mandíbula con cierta pesadumbre. Echaba de menos la barba corta que usaba normalmente. Le protegía la cara contra la violenta abrasión de la arena del desierto y también le servía para disfrazarse en situaciones en que entremezclarse entre la multitud bien podía decidir la diferencia entre la vida y la muerte. Afortunadamente no hubo tiempo para que Max le enviara un peluquero para cortarle su despeinada melena color caramelo que le rozaba los hombros. «Siéntate», le dijo en tono cortante, señalando la silla de campaña que tenía colocada en un ángulo preciso del escritorio. Max, por supuesto, estaba sentado en un sillón de orejas de cuero que probablemente costaba tanto como lo que pesaba. Se hundió en la chirriante silla de lona y madera deseando que no cediera con su peso y acabara despatarrado en el suelo. Estirando sus largas piernas se sacó del bolsillo un delgado cigarro turco. Lo había conseguido de un amable joven lugarteniente mientras esperaba para reunirse con Max. Raspó una cerilla en la suela de su bota y llevó la llama a la punta del cigarro,
que se encendió chisporroteando. Luego soltó al aire una voluta aromática de humo. La pequeña mueca de disgusto que hizo Max era inconfundible. Siempre he creído que el brandy y los cigarros son hábitos que es menor relegarlos al salón después de cenar. As aspiró el humo de su cigarro y apenas resistió la urgencia infantil de lanzar un círculo de humo a la nariz de su hermano. No veo ningún salón y no se me ha informado de que esté invitado a quedarme a cenar. Aunque no rechazaría ese brandy si me lo ofreces. Sin decir nada, Max se levantó y se dirigió a grandes pasos al decantador de cristal tallado que había en la mesa. Vertió 3 dedos exactos de líquido ambarino en una copa baja y se la pasó antes de volver a su asiento. As dio un trago del caro brandy, se deleitó con su suave quemazón y bajó el vaso suspirando satisfecho. Tienes mi agradecimiento eterno. A pesar de tus defectos, no puedo negar que tienes buen gusto con los licores. Max se inclinó hacia atrás en su asiento lanzando a As una mirada de reprobación. Creo que me deberías agradecer algo un poco más importante. Como haberte salvado el pellejo. La duda casi imperceptible de Max llegó en el punto exacto en que su padre siempre insertaba la palabra inútil. A pesar del color oscuro de su cabello, Max siempre había sido el chico de oro, el hijo que no hacía nada equivocado, mientras que As no hacía nada de manera correcta. Desde el momento de su nacimiento su padre dejó claro que Max era el heredero y As el segundo en la línea de sucesión. Y ni siquiera resultaba merecedor de ser el segundo. Una vez que As finalmente se dio cuenta de que le sería imposible complacer a su padre, dejó de intentarlo. Se encogió de hombros. Te acabo de dar mi agradecimiento infinito. No tengo mucho más que ofrecer aparte de la ropa que llevo. Y tengo la seria sospecha de que igualmente es tuya. Max agitó la cabeza en señal de disgusto. Imagino que no debería haberme sorprendido que hubiera una mujer implicada en tu último pequeño contratiempo. ¿Acaso no es así siempre? Apoyó una bota sobre la rodilla opuesta lanzando a su hermano una despreocupada sonrisa. ¿Me podrías explicar qué te lleva a seducir a la esposa de un poderoso, y extremadamente exaltado, potentado tribal en una parte del mundo donde el más mínimo insulto le puede costar a un hombre la cabeza, especialmente si pertenece al cuerpo de un inglés? Una de sus esposas, corrigió a suavemente. ¿Y qué es lo que lleva normalmente a un hombre a seducir a una mujer? Una mirada de soslayo detrás de unas pestañas sedosas. Unos labios suaves perfectamente diseñados para besar. Un incitante giro de cadera. Dudo que incluso un hombre con tu legendaria fortaleza moral sea inmune a tales encantos. As no iba a gastar su saliva en explicarle a Max que Fátima se había acercado a él. Ella había llamado furtivamente a la puerta de su alojamiento después de un encuentro casual en el mercado y había descubierto sus pechos apartando la fina seda que los cubría, pero no para tentarlo, sino para enseñarle los moratones recientes que le habían provocado los puños de su marido. Otras antiguas cicatrices delataban que esos cardenales no eran más que los últimos insultos a su perfecto cuerpo. Tampoco le iba a explicar que su intención original de tocarle la piel con los labios no era para darle placer, sino para quitarle dolor. O que después de que ella lo rodeara con sus brazos haciéndoles caer a ambos de espaldas sobre su cama, fue él quien recuperó la sensatez y suavemente la apartó de su cuerpo. Ella había pasado una apacible noche en su cama mientras él, tirado en el suelo duro y sucio, no pudo dormir, y se maldijo a sí mismo por ser tan bobo. No iba a malgastar su saliva contándole a Max nada de eso. Sabía que su hermano nunca le iba a creer. Diablos, si apenas se lo creía él mismo. Como si poner los cuernos no fuese suficiente insulto, dijo Max, tuviste que desairarlo aún más poniéndola en un barco para ayudarla a escapar. ¿Era eso parte de tu absurdo plan?
reencontrarte con ella en el puerto siguiente y quedarte escondido en alguna posada de mala muerte hasta que te cansaras de ella y salieras a cazar a la siguiente belleza o tesoro que deslumbrara tus ojos errantes. La verdad es que As no había planeado reencontrarse con Fátima. Antes de que partiera su barco le había puesto en la mano una bolsa llena de tanto oro que le permitiría no tener que ponerse nunca más a merced de ningún hombre, incluido él. Si uno de los hombres de Mustafa no hubiera sido testigo del beso de agradecimiento que ella le dio en sus labios antes de embarcarse, As hubiera partido en el siguiente barco que se dirigiera a cualquier parte del mundo que no fuese Marruecos, en vez de acabar frente a un pelotón de fusilamiento en el patio de Mustafa. Hizo girar el último resto de brandy en el fondo de la copa antes de terminárselo de un trago. Me sorprende que no dejaras que los hombres de Mustafa me dispararan. No creas que no me sentí tentado de hacerlo, dijo Max en tono grave. Lo hubiera hecho si no tuviera un trabajo para ti. As se inclinó hacia adelante para dejar la copa vacía en el escritorio. Tal vez no te han llegado las noticias. Renuncié al servicio. Ya no trabajo para la compañía. Ni para ti. Despilfarré muchos años de mi vida en mi juventud sirviendo al rey, al país y a la compañía. Ahora solo me sirvo a mí mismo. Conozco bien tus proezas como mercenario. Igual que nuestros padres. Proporcionan alimento a los rumores de los periódicos de Londres y son conocidas por hacer que a nuestro padre le den ataques de rabia delante de sus arenques y huevos pasados por agua. Ahora estás intentando cautivarme. Una sonrisa imperceptible apareció en los labios de Max, y por un instante fueron los mismos dos hermanos que conspiraban bajo las mantas para meter un desgraciado sapo en la bañera de su padre. A pesar de todos los esfuerzos del padre para dividirlos con sus constantes alabanzas a Max y sus continuas críticas a As, en otros tiempos habían estado unidos como uña y carne. Eso cambió por completo tras el regreso de As de Iten, cuando descubrió que el hermano al que adoraba había desaparecido y había sido reemplazado por un hombre frío y despectivo como su padre. Su dolor y desconcierto poco a poco se transformó en rabia, y después en indiferencia. Como Max ya no confiaba en él, As asumió que no quería ser molestado por un hermano menor cuya corbata siempre iba torcida y que soltaba comentarios sarcásticos en los peores momentos de las conversaciones. Incluso ahora, a Max apenas le divertían las ocurrencias de As. Como si estuviera desesperado por hacer algo con las manos, se puso a enderezar una pila de papeles que ya estaban perfectamente alineados. Este asunto es en relación con mi prometida. Hace 3 meses estaba viajando escoltada a Birmania para casarnos cuando su barco fue abordado, y su acompañante y ella fueron secuestradas. Incapaz de seguir pretendiendo que hacía algo útil, dejó las manos quietas y levantó la cabeza para encontrarse con la mirada de As, revelando finalmente su profunda desesperación, por unos corsarios. As no pudo esconder un comprensivo estremecimiento. Ambos sabían que para cualquier mujer era mejor morir que tener la desgracia de caer en manos de esos bárbaros. ¿Han solicitado un rescate?, preguntó. Sus captores tal vez no estarían demasiado inclinados a estropear la mercadería, pues pensarían que podrían sacar un buen provecho devolviéndola a su verdadero propietario. Max negó con la cabeza. No hemos recibido ningún mensaje de nadie, pero he investigado. Según una fuente fiable, ella ha sido, apartó su mirada y tragó saliva, evidentemente le costaba pronunciar sus siguientes palabras, vendida a un poderoso sultán de la provincia de El Jadida. Por primera vez As comprendió por qué su hermano había establecido su campamento en ese desierto dejado de la mano de Dios. El Jadida estaba en la costa, a menos de 3 días a caballo. Tienes un ejército a tu disposición. ¿Por qué tendría que concernirme a mí? Porque tú conoces cómo es el país, la historia, el idioma, pero no estás atado por lazos formales o políticos. Mis obligaciones como director de la compañía me colocan en una posición extremadamente complicada.
No puedo poner en peligro todo por lo que he trabajado y me ha sido tan difícil de conseguir asaltando el palacio de un sultán. Por eso ni siquiera puedo enviarle una nota sin generar resquemores por todas partes, no solo hacia la compañía, sino hacia la propia Inglaterra. Ah. Este es el Max que recordaba. Más preocupado por su propio futuro que por su novia. Mi futuro es su futuro. ¿Crees que me gusta estar aquí sentado mientras ella sufre Dios sabe qué degradaciones a manos de esos bárbaros? Pero sé que si tengo alguna esperanza en darle la vida que merece, especialmente después de este incidente, tendré que usar todas las influencias que he conseguido a lo largo de décadas de trabajo duro y sacrificios. No me puedo permitir perder todo eso en un arrebato de desesperación cuando hay una solución mucho más viable sentada justo frente a mí. Mientras Max luchaba visiblemente para contener sus emociones, As dio una larga calada a su cigarro, evaluando la novedad de ser considerado una solución en vez de un problema. Había escapado de la órbita de su hermano hacía mucho tiempo con poco más que su orgullo intacto, y no tenía ninguna intención de que lo obligaran a volver a ella. A pesar de lo que Max alegaba, había otros hombres que eran mucho más apropiados para una empresa así. Hombres honorables que considerarían un privilegio arriesgar sus vidas para conseguir la buscada aprobación del conde de Dravenwold. ¿Cuánto?, preguntó As fríamente. Si Max se sorprendió de que le pidiera que le pagara después de que acababa de detener a un escuadrón de fusilamiento que le iba a volar la cabeza, no mostró ninguna señal de haberlo hecho. Dime tu precio. As arqueó una ceja sorprendido. La frugalidad de Max, excepto cuando se refería a sus propias comodidades, era legendaria. Su gestión de la menguante fortuna de su familia los había librado a todos de la casa de caridad. Su rápido ascenso en las jerarquías de la Compañía de las Indias Orientales había permitido que el nombre de Burke y los títulos que lo acompañaban florecieran, mientras que otros de su mismo rango se veían obligados a sobrevivir vendiendo las propiedades de su familia, o casándose con vulgares herederas americanas sin una gota de sangre noble en sus venas. As hizo como si estuviera considerando las palabras de Max durante un momento, después dijo un precio ridículamente exorbitado como para que su hermano se viese obligado a rechazarlo. Trato hecho, dijo Max al tiempo que tomaba un cuaderno de cheques y mojaba una vez más la pluma en el tintero. Y esto solo es la mitad. Doblaré la cantidad que me has pedido una vez que termines el trabajo y yo me sienta satisfecho. As se quedó con la boca abierta. El cigarro encendido colgó de su labio inferior durante un momento, en peligro de caerse en su regazo. La idea de que su hermano estuviese poniendo a una mujer por delante de sus enormes beneficios era impensable. Max firmó el cheque con su caligrafía habitual y después lo deslizó por el escritorio hacia As. Este lo cogió y pasó los dedos por la cara vitela, maravillado por el exceso de ceros. ¿Y no te saldría más barato olvidar a esta mujer y buscarte otra novia? Max golpeó el escritorio con un puño, sobresaltándolo. No era normal en su hermano que lo traicionaran las pasiones. Durante la mayor parte de sus vidas adultas, As sospechaba que Max no las tenía en absoluto. Pero ahora el frío humo gris de sus ojos había desaparecido y se veían las brasas ardientes que ocultaba. No hay ninguna mujer como ella. Su inteligencia, su amabilidad, su valor, su pasión por la vida sobrepasan cualquier encanto ocioso valorado por la sociedad. Ella es más que una novia, tanto para mis ojos como para mi corazón. La potencia de su voz se fue desvaneciendo y su apasionada declaración pareció quedar colgando incómodamente en el aire. Entonces, dijo As lentamente, ¿quién es este parangón de virtudes femeninas que tengo que rescatar de las garras de un malvado sultán? Max se estiró y bajó la mirada al escritorio. La señorita Clerín de Cardew. Sin decir una palabra, As soltó el cheque encima de la mesa, se levantó y se dirigió a grandes zancadas a la puerta de la tienda. Oyó que Max se levantaba tras él.
Por favor, dijo con la voz ronca. Te necesito. Se detuvo de golpe. Había escuchado en su ruego el eco del hermano que en otro tiempo había sido su aliado incondicional. Nunca había soñado que llegaría ese día. Nunca se había atrevido a esperar que su hermano orgulloso y autosuficiente alguna vez le confesase algo así. Max siguió intentándolo valientemente. Sé que nunca has tenido especial simpatía hacia esa joven. Pero seguro que ni siquiera tú podrías ser tan inhumano como para abandonarla a un destino así de cruel. Cerró los ojos un instante antes de darse la vuelta para encarar a su hermano. Simpatía. Hablas de la misma señorita Clerine de Cardew cuya propiedad de su padre bordeaba la nuestra. La misma señorita Clerine de Cardew que dedicó su juventud a hacerme la vida imposible. ¿Por qué odiaría pensar que estoy mancillando la reputación de alguna otra joven con el veneno y el rencor que solo merece esa criatura? Max se hundió de nuevo en su asiento y suspiró derrotado. Ella misma. Bien, qué alivio. Exclamó As con una dura carcajada. Pues por un minuto pensé que no podía ser la misma Clerine de Cardew que me perseguía a todas partes desde que tuvo edad suficiente para trepar por el muro que separaba nuestras propiedades. La misma Clerine de Cardew que puso betún negro dentro de mis guantes y calcetines, la que dejó una rama del venenoso sumaque en mi cama y la que se coló en nuestros establos para soltar la cincha de mi montura solo minutos antes de que tuviera que ejecutar una importante exhibición ecuestre para nuestro padre y unos cuantos de sus más influyentes amigos. Max movía la cabeza apesadumbrado. No se puede negar que era un poco problemática cuando éramos unos muchachos. Especialmente contigo. Sintió que se le endurecía aún más la expresión. Su hermano no sabía ni la mitad de lo que había ocurrido. Aparentemente Clerinde nunca le había contado que la chispa de animosidad que había entre ellos finalmente estalló en algo tan combustible que pudo haberlos incinerado a los dos. Max continuó. Es su padre quien debe dar cuenta de su efervescencia cuando era una niña. Ese hombre siempre tuvo más dinero que sentido común. Ella solo tenía 8 años cuando murió su madre y fue él quien le permitió hacer lo que le viniera en gana cuando lo que necesitaba era una mano femenina que la guiara de manera firme pero amable. Lo que necesitaba era que la pusieran en las rodillas de alguien que atizara su impertinente traserito con una pala de carbón. Cerró los ojos un instante mientras llegaba a su memoria la tentadora imagen de la última vez que había visto su trasero. Imagino que ahora intentarás convencerme de que esa perversa pequeña marimacho se ha transformado en una dama refinada, digna de ser la esposa del conde de Dravenwold, y una futura duquesa. Una vez más parecía que Max tenía una gran dificultad en mirar a As a los ojos. Creo que puedo decir con certidumbre que ya no es la misma muchacha que conociste. As no pudo encontrar un argumento que explicara que Clerinde hubiera aceptado casarse con su hermano, condenándose por lo tanto a una vida de seria respetabilidad. Se paseó por los confines de la tienda como si sus poderosos movimientos pudieran contener de algún modo la confusión que crecía en su mente y en su corazón. Escuché hace unos años que se iba a casar con nuestro compañero Dewey. No debía estar ya casada y establecida en el campo con su propia prole de mocosos. Su hermano frunció el ceño ensombreciendo su frente. Desgraciadamente, el vizconde Dorby pereció en un accidente a caballo antes de que se celebrara la boda. Fue un duro golpe para todos los que lo conocíamos. Era un tipo muy decente. Probablemente llevó a su caballo a correr por un acantilado para no tener que terminar atado a ella. Murmuró As. La fría mirada de Max le hizo enmudecer de golpe. ¿No te parece un poco duro decir eso? Debo recordarte que estás hablando de mi futura esposa. As sonrió a su hermano con deliberada insolencia. ¿Qué vas a hacer? Gritarme por insultarla. Se dio cuenta de que a Max nada le habría gustado más en ese momento.
pero ambos sabían que As era un gran tirador y que podía derribar a un rinoceronte en movimiento a 100 pasos. En cambio Max prefirió usar un arma que calculaba que le haría aún más daño al corazón de As. Eres el único hombre que conozco que tiene tanto los músculos como el cerebro necesario para llevar a cabo esta misión. Quiero que la rescaten, no que la maten. Si envío un regimiento de hombres con brillantes mosquetones, lo primero que harán sus captores será cortarle la cabeza. ¿Me ayudarás a salvarla? As se apartó del escritorio y se pasó una mano por su cabello alborotado. No podía ni imaginar a Clerinde a merced de un sultán con una vena sádica y un gusto especial por las encantadoras rubias de ojos verdes. Dado que ella nunca refrenaba su pequeña lengua afilada ante ningún hombre, sería un milagro si su hermosa cabecita no se estaba ya pudriendo al sol en una estaca en algún patio perdido. Cuando As, con mirada lúgubre y expresión desgarradoramente despiadada, se dio la vuelta ante su hermano, pocos de sus amigos hubieran reconocido al despreocupado aventurero que conocían. ¿Has considerado todas las derivaciones de lo que me pides que haga? Incluso si consigo recuperar a Clar, a la señorita Cardew, será considerada como mercadería estropeada. Puede que todavía sea tan pura como la nieve recién caída, pero ¿quién va a creerlo después de haber pasado varios meses en un lugar que la mayor parte de la sociedad considera casi como un burdel? Ni siquiera tu pregonada reputación o tu posición en la compañía será capaz de protegerla de las habladurías y los venenosos rumores de los chismosos profesionales. Si insistes en casarte con ella, serás el hazmerreír de todo Londres. Incluso mis hazañas palidecerían en comparación. Max se levantó de su asiento y avanzó hasta ponerse ante el paisaje de Constable que colgaba del techo de la tienda. Por primera vez As se dio cuenta de lo mucho que se parecía a los campos que rodeaban Dryden Hall. Era imposible contar las veces que había visto a Clerinde correteando por una pradera igual, con su carita mugrienta, una sonrisa traviesa y sus largos mechones rubios volando tras ella. Me enfrentaré con la sociedad cuando llegue el momento, dijo Max finalmente. Tú limítate a traérmela de vuelta a casa. Dios mío, suspiró As mientras las palabras de su hermano daban a su ya tambaleante corazón un nuevo golpe. En serio la amas, ¿verdad? Cuando Max se volvió hacia él, tenía los ojos indefensos como nunca los había visto y no le hizo falta responder. As sacudió la cabeza. Entonces que Dios te proteja. Sintiendo el ineludible peso de la mirada de su hermano sobre él, recogió el cheque del escritorio y se lo metió en el bolsillo. Estaba llegando a la portezuela de la tienda cuando se dio cuenta de que todavía no habían concluido su acuerdo. Miró hacia atrás por encima del hombro a Max. Eres uno de los solteros más deseados de toda Inglaterra. De todas las mujeres del mundo que podías haber amado, ¿por qué ella? Como esa misma pregunta respecto a él mismo y sus sentimientos por Clerinde llevaba asolándolo más de una década, no se sorprendió de que su hermano no la respondiera. Capítulo 3. ¿Qué diablos está haciendo? Murmuró As en cuclillas detrás de una roca mientras se acercaba el catalejo de latón a los ojos para tener una visión más cercana del hombre al que iba a secuestrar. Llevaba casi 3/4 de hora observando a Sin al-Farrouk, el actual sultán de El Jadida, que cabalgaba por el camino del valle más abajo hacia adelante y hacia atrás como si lo persiguiera algún enemigo que solo él podía ver. ¿Por qué no baja y se lo preguntas tú mismo, capitán? Le sugirió Luca metiéndose otra uva en la boca antes de dar un trago largo y sonoro de la cantimplora que tenía en la mano. As bajó el catalejo lo suficiente como para mirar de reojo. Su amigo y compañero de armas habitual estaba holgazaneando detrás de la roca junto a él como si no tuviera nada mejor que hacer que pasar la soleada mañana bajo los implacables rayos del sol de Marruecos. Luca era el resultado de una breve pero apasionada unión entre un conde italiano y una hermosa gitana, y su belleza angelical solo era superada por su talento para la holgazanería.
El pequeño esfuerzo de subir los caballos a la punta del risco para tener una visión clara del desierto y del camino que había abajo aparentemente había terminado con la poca energía que tenía. Si no actuaban pronto, con toda seguridad terminaría acurrucado detrás de la roca echándose una siesta. As estiró el brazo para arrebatar la cantimplora de las manos de su amigo y descubrió exasperado que estaba casi vacía. Te contraté para que me ayudaras a secuestrar al sultán, no para que te bebieras todas nuestras provisiones antes de mediodía. Contrato implicaría que finalmente hay expectativas de que me pagues mis servicios, dijo Luca arrastrando las palabras. Aún no ha pasado por mi mano ni una sola libra de oro. As metió la cantimplora en el morral de cuero que llevaba al hombro, evitando los ojos cómplices de su amigo. Te pagaré en cuanto encuentre un banco adecuado y cobre el cheque. Ya te he contado que he sufrido un descalabro con mis finanzas. Y por casualidad ese descalabro tiene grandes ojos marrones, un largo cabello oscuro y un tremendamente espectacular par de. Calla. Le espetó As, volviendo a dirigir el catalejo al camino mientras el sultán, al otro extremo del valle, daba la vuelta a su caballo. Y volvía por el mismo camino. Cada pisada de los cascos del animal levantaba una columna dorada de arena. Ya vuelve. Esta vez Lucas se estiró lo suficiente como para echar un vistazo por encima de la roca. Con sus ojos color ébano, sus largas pestañas, la holgada túnica blanca y su melena salvaje de rizos negros recogida bajo el tradicional kafille enrollado alrededor de su frente olivácea, Luca fácilmente podía pasar por marroquí. Como As tenía los ojos dorados y el cabello castaño claro, tal disfraz le era poco práctico, si no imposible, aunque sus pantalones de montar de gamuza, la camisa de lino color marfil y la chaqueta suelta que llevaba estaban diseñados para camuflarse en los paisajes infinitos de sol y arena. Mientras estudiaba a su presa con el catalejo, se acarició distraídamente la mandíbula y se alegró de sentir el familiar picor de la barba de pocos días contra la palma de su mano. Por lo menos ya no se sentía como una oveja trasquilada. ¿Y entonces por qué cabalga ese hombre sin su guardia?, murmuró. Es como si estuviera rogando que le hagan una emboscada. Incluso sin su guardia, el sultán parecía ser un oponente formidable. Su capa púrpura ondulaba por los costados de un enorme corcel que parecía más un dragón que un caballo. As no se habría sorprendido de ver a la bestia eructando volutas de humo de sus narices ensanchadas. El hombre, como un emperador de la antigüedad, iba sentado sobre una ornada montura cubierta de plata y vestía tan solo unos pantalones sueltos y un chaleco negro abierto bajo la capa. La definida musculatura de su ancho pecho y sus brazos se veía claramente mientras agitaba las riendas para que el semental cabalgase más rápido. As miró esos brazos y siguió hasta las poderosas manos que llevaban las riendas enrolladas. Por su cabeza pasó la imagen de esas manos bronceadas por el sol extendidas sobre una piel blanca como la nieve. El amarillo del sol se oscureció hasta tornarse del color de la sangre. La voz de Luca pareció llegar de muy lejos. ¿Estás bien, capitán? Pareces un pelín, bueno, un poco desquiciado. No seas ridículo. Debe de ser el calor. Se sacó el sombrero de ala ancha y se secó la frente mientras Luca seguía observándolo con una preocupación poco común. Ambos sabían que As nunca había sido propenso a sufrir las insolaciones que atacaban a tantos ingleses en la región. Volvió a ponerse el sombrero. Si sus caprichosos pensamientos seguían yendo en esa peligrosa dirección, era probable que en vez de secuestrar al sultán le metiera una bala en medio de la frente. ¿Qué se supone que vamos a hacer con la hermosa doncella cuando la rescatemos? Si todo va tal como está planeado, dijo As muy serio rezando en silencio para que así fuera, no tendríamos ni que cruzarnos con ella. Simplemente secuestramos al sultán y enviamos una carta de rescate a su fortaleza ofreciendo intercambiarlo por la muchacha. En Inglaterra su plan se hubiera considerado bárbaro,
pero estaba lo suficientemente familiarizado con la región como para saber que tanto el sultán como su corte lo respetarían. Tales secuestros y negociaciones se producían a menudo entre los potentados poderosos y los caudillos tribales que luchaban continuamente por la supremacía de la zona. Una vez que acepten nuestra petición, tendremos que llevarla a algún lugar donde la estará esperando mi hermano para recibirla en sus afectuosos brazos. Hasta decir esas palabras en voz alta y percibir un pequeño gruñido en su propia voz, As había podido fingir que Max era simplemente un cliente que lo había contratado para rescatar a una extraña. Pero ahora en su mente podía ver las manos de su hermano acariciando la sedosa suavidad de la piel de Clerinde, y sus labios besando su mejilla mientras le susurraba todas las palabras tiernas que As, por ser demasiado orgulloso, o idiota, no había dicho. El sol palideció de nuevo y el pasado resplandeció como un espejismo ante sus ojos. De pronto ya no estaba acuclillado detrás de una roca bajo el calor del desierto, sino bajo las ramas extendidas de un viejo roble en el brumoso prado donde se despidió de Clerinde la última vez. Al saber que él se marchaba, ella se había puesto una capa por encima del camisón y se había escapado de la casa de su padre para interceptarlo. Había llegado corriendo descalza por el húmedo prado con su cabello rubio ondulando tras ella como si fuera una niña. Se detuvo de golpe frente a él con sus grandes ojos verdes oscurecidos y acusatorios, y le lanzó la pregunta que lo estaba obsesionando desde el momento en que decidió marcharse. ¿Cómo me puedes dejar? Él estaba allí, sujetando las riendas de su caballo, eludiendo el amargo reproche de sus ojos. ¿Sabes bien por qué me voy? Porque no tengo nada que ofrecerte. Eso es mentira, gritó ella. Tienes todo por ofrecerme. Todo lo que yo podría querer. Él negó con la cabeza impotente. Mis ancestros llevan generaciones despilfarrando la fortuna familiar. No tengo ni un penique a mi nombre. Y siendo el segundo hijo, ni siquiera tengo un título que ofrecerte. Pero si no tengo ni una gota de sangre noble en mis venas. Soy tan común y corriente como Millie, la lechera del pueblo. Sabiendo que lo lamentaría los interminables días y noches que venían, pero incapaz de detenerse, se bajó del caballo para acariciar su cabello resplandeciente, maravillado por la suavidad que sentían sus manos. No hay nada común en ti, su mano se deslizó por la curva de su pómulo, y la yema de su pulgar se acercó peligrosamente a sus labios. Una vez que haga fortuna, volveré a buscarte. Lo juro. A ella se le escapó una risa desesperada. Pero no lo ves. No hace falta que hagas una fortuna. Yo ya tengo una. Las inversiones navieras de mi padre me han convertido en una de las herederas más ricas de Inglaterra. Una razón más para que tu padre busque a alguien más adecuado para tus afectos, y le entregue tu mano en matrimonio si yo no demuestro que te merezco. Ella levantó su testaruda barbilla en un ángulo que él reconoció demasiado bien. Si mi padre no nos da su bendición, podemos fugarnos. Acabas de cumplir los 21 y yo ya habré cumplido 18 el próximo mes, edad suficiente para saber con quién me quiero casar. Podemos escaparnos a Londres o a París y vivir en una guardilla. Plancharé si tengo que hacerlo. ¿Sabes planchar siquiera? Ella arrugó su pequeña frente frunciendo el ceño. No, pero sí puedo tocar la fantasía en la menor de baja en el clavicordio y sé conjugar en latín la primera persona en singular del perfecto de indicativo activo, estoy segura de que puedo aprender. Podemos cenar pan con queso cada noche y leer juntos a Byron y a Molière bajo la luz de una vela. Su voz se volvió una octava más grave, concediéndole un apetitoso adelanto de la mujer en que pronto se convertiría, la mujer que ella ya creía ser. Y cuando las velas se apaguen, me podrás hacer el amor enloquecida y apasionadamente hasta el amanecer. Durante su ardiente declaración, ella se había agarrado de su brazo poniéndose de puntillas hasta que sus labios quedaron a tan solo un fragante suspiro de él.
Esos pétalos rosados entreabiertos eran tan incitantes, tan seductores, tan completamente inquebrantables en su idílica, aunque ingenua, visión de la vida que nunca podrían compartir, que él se vio tentado de hacerle el amor de manera enloquecida y apasionada en ese mismo momento. Pero si sucumbía a la tentación, si la llevaba a la hierba húmeda y la poseía sobre su capa bordada de armiño, sabía que nunca iba a encontrar fuerzas para apartarla de sus brazos. Pasaría el resto de sus días despreciándose por haber sido el egoísta canalla que le arruinó la vida. La cogió por los hombros provocando un destello de esperanza en sus ojos. Pero sus siguientes palabras lo apagaron. ¿En cuánto tiempo me odiarías por haberte apartado? Movió una mano señalando los hermosamente cuidados campos de la propiedad de su padre, las elegantes columnas y chimeneas de la mansión estilo griego que asomaban a los lejos por encima de la colina que tenían tras ellos. De todo esto. Ella atrapó su mano y apretó sus cálidos labios fervientemente contra su dorso. Nunca podría odiarte. Siempre te adoraré. Apartando con suavidad su mano, As volvió a cogerla por los hombros, esta vez para apartarla con firmeza. De todos modos me temo que es demasiado tarde. Ya me he enrolado en el ejército de la Compañía de las Indias Orientales. El título de Burke puede que no valga mucho más que el papel en que se imprimió en su momento, pero todavía tiene suficientes influencias como conseguirme un destino. Tengo que embarcarme para viajar de Greenwich a Bombay por la mañana. A menos que me quieras hacer desertar y verme colgado, tienes que permitir que me marche. Clerinde se quedó mirándolo como si la hubiera golpeado, sin poder decir nada por primera vez en su larga amistad. Se obligó a agarrar las riendas de su caballo, darse la vuelta y alejarse caminando. Nunca la había visto derramar una lágrima por nada, ni siquiera cuando ella tenía 9 años y él 12, y se había caído de su pony intentando seguirlo en un salto difícil. Murmurando una palabrota que no debía conocer, As la levantó en sus brazos y la llevó de vuelta a la casa de su padre. Ella se mordió el labio inferior hasta hacerlo sangrar, pero no pronunció ni un gemido. Sin embargo, a se le habían llenado los ojos de lágrimas cuando le tocó presenciar cómo su consternado padre ordenaba a 2 lacayos a que se sentaran sobre ella para que el doctor pudiera colocarle el brazo roto. Ahora lloraba de verdad y sus grandes sollozos hacían que asintiera como si le estuvieran arrancado su propio corazón del pecho. Pero cuando finalmente resonó su voz tras él, no era tristeza lo que transmitía, sino furia. Si te vas, Aston Burke, no te molestes en volver. No quiero que vuelvas. Cogeré tu fortuna y arrojaré a tu cara orgullosa e insufrible cada una de tus monedas. As dudó un momento y sintió la tentación de dar marcha atrás para intentar infundirle sensatez. O por lo menos besarla de una manera loca, comportándose de forma más insensata aún de lo que ella lo estaba haciendo. Pero respiró profundo y se obligó a seguir adelante. Tampoco te esperaré, que lo sepas. Me casaré con el primer hombre que llegue, prometió. Me podría casar con el coadjutor local o el herrero del pueblo o incluso con un americano, añadió con un audible entusiasmo, recurriendo rápidamente a las amenazas más funestas. O tal vez me case con ese fornido vizconde que me puso ojos de cordero la semana pasada en la velada de Margery Drummond. Dewey Dorby es tan aburrido como el agua de fregar y lo sabes, le espetó As por encima del hombro. Te morirías de aburrimiento en una semana. Como no mostró señales de que se iba a detener, la voz de ella estalló con un nuevo sollozo. Espero que tu barco se hunda antes de que llegues al puerto. Espero que te ataquen los piratas y te obliguen a convertirte en el grumete del más fornido sodomita que haya navegado en alta mar. Espero que te contagies de cólera en la India o incluso del mal francés y que tu virilidad se marchite y se te caiga de golpe. Siguió caminando consciente de que en cualquier otro momento los imaginativos destinos que ella le deseaba les hubieran hecho estallar a ambos en grandes carcajadas. Puedo decidir no casarme,
gritó tras él con un altivo resuello que le advertía que había optado por cambiar de táctica. Si me rechaza el único hombre que quiero, ¿para qué me voy a entregar solo a un hombre? ¿Qué mejor manera para curar el dolor de corazón roto que dedicarme al placer? Se paró de golpe entornando los ojos. Ella suspiró con un brío dramático, y a él no le hizo falta darse la vuelta para ver el dorso de su mano apretada contra su pálida frente. Demasiado tarde recordó que siendo una niña pequeña, una de sus actividades favoritas había sido representar pequeñas obras de teatro, las cuales sus orgullosos padres aplaudían con deleite. Ya entonces era una muy buena imitadora, y más de una vez él se vio obligado a sufrir alguna de sus precoces representaciones. Tal vez sucumba a mi destino trágico convirtiéndome en una de las más expertas cortesanas de Londres. Mi corazón estará vacío, pero con toda seguridad mi cama no lo estará. Los hombres harán fila alrededor de la manzana y se dispararán entre ellos por las calles solo por tener la oportunidad de probar las irresistibles delicias carnales de mí. Soltando la rienda del caballo, se giró sobre sus talones y se dirigió a zancadas hacia ella. Sus pasos estaban cargados de una decisión tan letal que Clerinde, con los ojos abiertos de par en par, dio unos pasos tambaleantes hacia atrás. ¿Qué haces?, preguntó ella, acabando la pregunta con un pequeño chillido. Darte una razón para esperarme, dijo seriamente antes de atraparla entre sus brazos y deslizar su lengua dentro de su boca en un beso que dejaba pocas dudas sobre quién sería el primer y único hombre que iba a probar sus delicias carnales. A ella se le enredó un talón en el dobladillo de su capa ribeteada con piel de armiño, y no hubo nada que les impidiera caer a ambos sobre sus agradables pliegues. Lamentó muchísimo ese momento. Si se hubiera apartado de ella entonces, si se hubiera alejado de sus brazos, habría podido ver su obsesión por Clerinde como un simple encaprichamiento, la atracción de un joven hacia una cara bonita. Pero ese momento, y los que le siguieron, hicieron imposible desestimar o negar sus sentimientos hacia ella. Capitán Aston. As fue abruptamente arrancado de ese amanecer brumoso para volver al sol abrasador donde estaba su compañero. Observándolo cada vez más alarmado. Quizás estés sufriendo una insolación, dijo Luca extendiendo su mano para medir la temperatura de su frente con la parte trasera de sus dedos. Me temo que te está dando fiebre cerebral. Sabía que lo poseía era una fiebre de otra clase. Pero ya no tenía derecho a fantasear con ese recuerdo. No importaba la rabia que sintiera, Clerinde ahora pertenecía a su hermano. Había prometido devolverla a Max, y era exactamente eso lo que iba a hacer. Con un poco de suerte su hermano nunca descubriría lo que había sucedido entre As y su futura novia aquella mañana en la pradera. Apartó la mano de Luca con impaciencia. Solo hay una cura para lo que me aqueja. Y es terminar este trabajo y salir de una maldita vez de este país dejado de la mano de Dios. Se estaba levantando para recuperar sus caballos cuando Luca le agarró una manga y le obligó a agacharse de nuevo. Mira. Siguiendo la mirada de Luca, As apuntó con el catalejo el risco opuesto. 5 jinetes de negro con sus túnicas al viento acababan de surgir del desierto. Los hombres estaban observando al sultán que cabalgaba de un lado a otro del valle, con la paciencia predadora de una bandada de buitres. As lanzó una maldición entre dientes. Aparentemente hoy no somos los únicos que esperan intercambiar unas cuantas palabras con el sultán. Movió el catalejo hacia su presa. Incluso con sus fornidos músculos y la perversa cimitarra curva que brillaba por el sol sujeta a su cintura, el sultán no era rival para 5 hombres completamente armados. ¿Qué vamos a hacer?, susurró Luca. Bueno, no podemos dejar que acaben con nuestro amigo a sangre fría, ¿verdad? Si muere, mi hermano perderá a su novia para siempre. Igual que él la había perdido.
Entrecerró los ojos tanto como hizo aquel día de hacía mucho tiempo en la pradera cuando Clerinde finalmente lo empujó a dar un paso más. Como Luca había luchado junto a él más de una década, sabía exactamente qué significaba ese gesto. Suspiró. Imagino que da igual señalar que ellos son 5 y nosotros solo 2. ¿Qué quieres que haga? Decirles que se vuelvan por donde llegaron mientras conseguimos otros 2 hombres para igualar las apuestas. Luca murmuró algo entre dientes en italiano, que incluía las palabras folle e insano, sacó una daga de la funda que llevaba en la cintura y se la puso entre los dientes preparándose para la lucha. Cuando los asesinos de túnicas negras descendieron la colina a toda velocidad para emboscar al sultán, lo último que se esperaban era que desde el risco opuesto aparecieran 2 jinetes cabalgando hacia ellos a todo galope. Durante un momento todo fue caos, salpicado del ruido de disparos de pistola, golpes de acero y el gruñido gutural que se oyó cuando una de las dagas mortíferas de Luca encontró fácilmente su objetivo. En cuanto cayó ese hombre, uno de sus compañeros giró su caballo y huyó cabalgando desesperadamente hacia el desierto. Pero el hombre más delgado, con la cara marcada de viruela y los dientes ennegrecidos, forcejeó con Luca, y los otros 2 saltaron de sus caballos hacia el sultán, dispuestos a terminar su misión. Los 3 hombres cayeron a la arena enzarzados en un combate mortal. El sultán luchó valientemente, pero no era rival para los 2 hombres decididos a asesinarlo. El más grande de ellos se montó sobre él y estaba a punto de atravesarle la garganta con la hoja de su terrorífica daga cuando sonaron 2 disparos casi simultáneamente. Ambos atacantes cayeron como marionetas a las que les han cortado los hilos. Sacudiendo la cabeza para despejarse, el sultán se apoyó en ambos codos y vio a As a sus pies con las botas firmemente separadas, una pistola humeante en cada mano y los ojos entrecerrados. El hermoso rostro del sultán formó una sonrisa que separó su corta barba oscura revelando una blanca dentadura. ¡Qué buen tiro!, exclamó en un inglés más pulido y preciso que el del propio As, quien lo observó con cierta perplejidad. A pesar de su cafille levemente torcido, su labio inferior hinchado y un cardenal que se estaba oscureciendo con rapidez en uno de sus grandes pómulos, había algo extrañamente familiar en ese hombre. As casi hubiera jurado que ya había visto esa sonrisa triunfal y esos chispeantes ojos de obsidiana. Apartando el brazo de uno de sus atacantes muertos con un gesto de disgusto, el hombre se puso de pie sacudiéndose la arena de sus voluminosos pantalones negros. Ahí fue cuando As se dio cuenta de que ya lo había visto antes levantándose de las baldosas del patio de Eton, sacudiéndose el polvo justo después de que una pandilla de revoltosos chicos de clase alta le diera una paliza. Se quedó boquiabierto de incredulidad. Frankie. El sultán levantó la cabeza con los ojos muy abiertos y alarmado miró a su alrededor llevándose un dedo a los labios como si el desierto estuviera lleno de espías además de asesinos. Frankie no existe en este lugar. Entre mi gente solo me conocen como Feruk. A pesar de que han adoptado el idioma que les ordené aprender, en mi casa todavía hay gente que no aprueba la decisión de mi padre de enviarme a Inglaterra para que me educaran entre infieles. Frankie Feruk no era un hombre musculoso de espalda ancha en sus años en Eton, sino un muchacho regordete y con gafas que era más probable encontrárselo husmeando en las cocinas para robar un pastel que en los establos. Con su piel oscura y su marcado acento árabe, había sido blanco fácil para cualquiera que buscara a alguien más débil al que atormentar. As arqueó una ceja al observar las impresionantes dimensiones de su pecho bajo su chaleco negro. Ahora los chicos de clase alta no lo hubieran considerado presa fácil. Dio un paso adelante para estrechar la mano de As y le ofreció un cordial apretón. Sí, ya decía yo que me resultabas conocido. Eres Burke, el menor, ¿verdad? Recuerdo a tu hermano del colegio. Sí, murmuró As soltando amablemente la mano de Feruk. Casi todos se acuerdan de él. Era un poco estirado y arrogante,
si no recuerdo mal. Sintió que sus propios labios se curvaban mientras de pronto recordó exactamente por qué había encontrado que la sonrisa de Farouk era tan encantadora. Una tos ahogada sonó tras ellos. Ambos se volvieron y se encontraron con que Luca todavía estaba rodando por la arena enganchado en una lucha a vida o muerte con su fibroso atacante. Odio interrumpir vuestra conmovedora reunión, dijo atragantado e intentando quitarse las mugrientas manos del hombre de su garganta. Pero si no, estáis demasiado ocupados, podríais echarme una. Su atacante apretó más fuerte reduciendo su última palabra a un gruñido. Levantó su pistola, pero Farouk lo retuvo con un amable «Déjame». Entonces se acercó a ellos y pisoteó con su bota un lado de la cabeza del hombre con más entusiasmo del estrictamente necesario. El tipo cayó en la arena con los ojos en blanco. Lucas se sentó restregándose la garganta y lanzó una mirada de reproche a As. Con las manos en la cintura, Farouk observó al hombre inconsciente. «Haré que mi guardia se encargue de este perro». Una sonrisa peligrosa curvó sus anchos labios, confirmando la sospecha de As de que ya no era un contrincante que nadie quisiera tomarse a la ligera. Tal vez podrán usar alguna de sus habilidades para persuadirle de que nos cuente quién es el villano que lo envió junto a los otros chacales para atacarme casi a las puertas de mi fortaleza. Mientras Lucas se ponía de pie tambaleante todavía y acariciándose la garganta, Farouk se volvió hacia As. «Estás muy lejos de Inglaterra, Burke el menor. ¿Qué te ha traído aquí en este momento tan fortuito?» Antes de que As malgastara su tiempo o su saliva en formularle alguna explicación poco plausible, Farouk levantó una mano para silenciarlo. «Perdona mi grosería. Hablaremos de lo tuyo después. Prefiero confiar en la voluntad de Alá en estos asuntos. No sirve de nada cuestionar su sabiduría al enviarte aquí para echarme una mano. Hoy me has devuelto la vida. Ahora me tienes que permitir ofrecerte algo a cambio. Mi sincero deseo es que los dos me acompañéis a mi humilde hogar como invitados de honor». «Nos honra aceptar tan gentil invitación», dijo As suavemente, con la esperanza de que su formal reverencia escondiera la frenética actividad de su mente. Nunca hubiera soñado tener una oportunidad así, literalmente caída del cielo. Si Luca y él pudieran infiltrarse en el palacio de Farouk, podrían encontrar alguna manera de rescatar a Clerinde sin todos los problemas que conllevaría secuestrar al sultán. Luca apareció detrás de su hombro. «Pero pensé que habíamos planeado». Gruñó de dolor mientras As le clavaba un codo en el esternón informándole de que los planes habían cambiado. «Excelente». Farouk dio a Luca una calurosa palmada en la espalda que casi lo tumba. «Desde hoy en adelante no seremos extraños, ni siquiera amigos, sino hermanos. Vayamos a mi fortaleza, donde podréis disfrutar de mi hospitalidad y los muchos placeres que os pueda proporcionar». Mientras Farouk se dirigía a recuperar su caballo al lugar donde se había desbocado durante el ataque, As se ajustó el ala del sombrero para darse sombra en los ojos. En cualquier caso solo había un placer que le podía proporcionar el sultán que era de algún interés para él. El humilde hogar del sultán no era una burda fortaleza o una abigarrada colección de tiendas, sino un genuino palacio inserto en un bosquecillo de bamboleantes palmeras del que sobresalían unos elegantes minaretes. Los muros estaban hechos de grandes piedras rectangulares que habían adquirido un matiz dorado por los rayos del sol. El tejado estaba hecho de tejas de terracota superpuestas de color ladrillo. Más allá del extenso conjunto ondeaban como un espejo en la distancia las aguas color azul cobalto del Atlántico. Mientras cabalgaban hacia el patio exterior, Luca lanzó a As una mirada cautelosa. Farouk había estado todo el camino señalando las bellezas naturales de su tierra natal y entreteniéndolos con anécdotas de su rica y violenta historia. Ni siquiera habían tenido ocasión de susurrarse algunas advertencias entre ellos. Luca no podía más que confiar en que su amigo supiera lo que estaban haciendo.
y As solo podía rezar para que su confianza no fuera equivocada. Aparecieron dos altísimos guardias a pecho descubierto con pantalones voluminosos y turbantes enjollados que se hicieron cargo de sus monturas. Luca entregó las riendas de su caballo visiblemente a regañadientes. Sabía, igual que As, que estaban entregando no solo sus caballos, sino su libertad. Sin algún tipo de montura bajo las piernas, ya fuese un camello o un caballo, un hombre no podía sobrevivir a los rigores del desierto más de una noche. Ferruc había insistido en llevar el caballo del cautivo detrás de su propio semental, que aún llevaba atado a su grupa el cuerpo flácido del hombre. Desmontó y dio al preso un empujón que lo hizo desplomarse sobre las baldosas de manera poco ceremoniosa. A continuación gritó unas órdenes en árabe y aparecieron otros dos guardias que se llevaron a rastras a aquel infeliz, ignorando sus lastimosos quejidos. La mirada que As dirigió a Luca no daba lugar a dudas. Era imperativo que se comportaran prudentemente en ese lugar, pues si no también podían terminar en las mazmorras del sultán, siendo persuadidos por los guardias para que confesaran sus verdaderas intenciones y todos sus secretos más ocultos y oscuros. Iban a mitad de camino por el patio cuando vieron a un hombre con barba de mediana edad y calvo, excepto por una hilera de cabello color ceniza en su coronilla, que se acercaba a ellos a toda prisa hablando en árabe sin parar, rozándose su larga túnica a cada paso. As mantuvo una insulsa expresión de curiosidad fingiendo que no entendía ni una palabra de lo que decía el hombre. En inglés, tío Tarik, le ordenó el sultán haciendo un gesto hacia Luca y As. Por respeto a nuestros invitados. El hombre los miró con suspicacia y enseguida volvió su cara preocupada hacia su sobrino. Los guardias dicen que fuiste asaltado por unos bandidos. Es verdad, hijo. Estás ileso. No eran bandidos normales, me temo, dijo Ferruc llevando con cuidado dos dedos a la creciente contusión de su pómulo, sino asesinos. Tarik lanzó otra mirada hacia Luca, esta vez abiertamente hostil. ¿Y quiénes son estos extranjeros que has traído a casa? Otros asesinos. Ferruc echó la cabeza hacia atrás soltando una sincera carcajada. Más bien ángeles de Alá. Si no hubiera sido por su oportuna intervención, ahora sería mi sangre la que estaría derramada en el desierto en vez de la de mis enemigos. ¡Oh! Exclamó Tarik muy embarado mirándolos con mayor extrañeza aún por la revelación. Bueno, en ese caso tienen mi humilde gratitud por rescatar a mi sobrino de su propia temeridad. No te he dicho lo peligroso que es cabalgar fuera de estos muros sin llevar una guardia que te proteja. Ferruc pasó uno de sus enormes brazos por los hombros de su tío y le dio un apretón afectuoso. Me culpas por buscar unas pocas horas de preciada soledad. Entre tú, regañándome como si todavía fuera un colegial en pantalones cortos, y la constante cháchara de mis esposas, ¿cómo voy a escuchar lo que pienso? Esposas. ¿Era Clerinde una de esas esposas?, se preguntó As mientras sus manos se cerraban involuntariamente. No podía imaginar que la muchacha vivaz y testaruda que conoció aceptara compartir el afecto de un hombre con otra mujer, y mucho menos con muchas mujeres. Eso era casi tan improbable como que un hombre teniéndola a ella ansiara las atenciones de otra mujer. Vamos, amigos, dijo Ferruc, dejando a su tío para pasar un brazo por sus hombros. No os he invitado para que os quedéis de pie en medio del patio como un par de perros hambrientos. Comeremos. Beberemos. Y celebraremos otra preciosa noche de vida cada uno en brazos de una mujer hermosa. Luca se animó inmediatamente, pero antes de que As pudiera asimilar por completo las palabras de Ferruc, se vieron arrastrados lejos de la mirada desaprobatoria de su tío y atravesaron el patio, sumidos en la ola de buena voluntad de su anfitrión. Un par de enormes puertas dobles con incrustaciones de bronce pulido, decoradas con dos leones tallados, se abrieron para darles la bienvenida a un patio interior aromatizado con el embriagador aroma de jazmines trepadores e incienso.
Por las venas de As corría una mezcla de miedo y expectación. Había conseguido escapar de su pasado durante casi 10 años y ahora estaba a punto de atraparlo con una fuerza inusitada. ¿Qué iba a hacer Clerinde cuando lo reconociera y se diera cuenta de que había ido a buscarla para devolverla a su hogar? Si se arrojaba a sus brazos sollozando de agradecimiento y alivio, sería capaz de no abrazarla y ofrecerle la protección de su cuerpo. Podría contener su deseo de hundir sus labios en su cabello para inhalar profundamente el aroma limpio y fresco de los lirios del valle que lo había atormentado cada vez que abrazaba a una mujer. Si no era precavida y no lograba controlar su reacción ante su inesperada llegada, bien podría hacer que los mataran a todos. Por eso lo único que esperaba era tener tiempo de sobornar a algún sirviente codicioso para que introdujera un mensaje en el harén advirtiéndole que fingiera indiferencia cuando se vieran por primera vez cara a cara. Así por lo menos no se arriesgaría a encontrársela por sorpresa. Entonces se abrió una puerta del otro lado del patio y pareció que el tiempo de As, y de su suerte, acababa de agotarse. Clerinde Cardew estaba allí, enmarcada por una puerta dorada como algunas de las acuarelas picantes salidas de El Turco lujurioso. As se sorprendió al darse cuenta de que no era bonita como recordaba. Era bella. Un par de enjollados peines le apartaban el cabello de la cara para destacar sus elegantes pómulos. El resto lo llevaba suelto y le caía por la espalda formando deslumbrantes ondas trigueñas. Una fina línea de cola acentuaba la inclinación felina de sus ojos color verde trébol. Iba envuelta con varias diáfanas capas de sedas de colores, diseñadas deliberadamente para seducir a los hombres ofreciendo provocativas pistas de los tesoros que escondían al más leve movimiento. As debió emitir un profundo sonido gutural porque Luca giró la cabeza con expresión alarmada. Afortunadamente, Ferruch no era consciente de la angustia de su invitado. El sultán estaba mirando hacia el patio, igualmente entusiasmado por la imagen de sensualidad femenina que había aparecido en la puerta. «Oh, Dios», pensó As mientras observaba su mirada. Ella les iba a costar la cabeza a todos. Pero al contemplar su belleza y sentir que era como un bálsamo para su corazón herido, decidió que el precio debía valer la pena. Todo estaba en sus ojos. Todo lo que había desaparecido de su vida los últimos 9 años, añoranza, ternura, pasión y el deseo de algo más que la breve satisfacción de un encuentro entre extraños. Ella comenzó a moverse, y él dio un paso en su dirección sin tan siquiera darse cuenta. Pero Clerinde pasó junto a él y se lanzó a los brazos abiertos del sultán con una alegre exclamación. «Oh, Ferruch, cariño, es verdad lo del intento de asesinato». As se quedó paralizado de estupefacción. El hombretón lanzó una estruendosa carcajada y levantó del suelo a Clerinde haciendo un gran círculo en el aire con ella. «No temas nada. Las espadas de los villanos no pudieron encontrar mi corazón porque lo había dejado aquí para que lo cuidaran las suaves manos de mi pequeña campanilla inglesa». Mientras Ferruch delicadamente la volvía a dejar en el suelo, ella giró en los brazos de él para ver a As. Con una posesiva mano sobre el ancho pecho desnudo de Ferruch, levantó la barbilla en un ángulo. Altivo, dejó de sonreír y un reluciente velo de frialdad endureció sus ojos. «Hablando de villanos, Majestad, ¿qué diablos hace él aquí?».